tardes, bienvenidos a Conexión Jurídica, soy Yersin Perales y me place en presentar una nueva edición el día de hoy, 15 de septiembre, impresionante cómo pasa el tiempo, mitad de mes.
Siendo las 2:08 de la tarde, damos inicio a este gran programa, Conexión Jurídica, que transmite la información política desde un enfoque jurídico, que es nuestra principal esencia. Si bien es cierto, el día de hoy no nos acompaña nuestro compañero Renzo por las respectivas diligencias que le corresponden como abogado. Sin embargo, vamos a tener un invitado especial que dentro de un momentito lo voy a ir anunciando. Quiero empezar mencionando que pueden dejar su like, pueden dejar sus comentarios, pueden compartir la transmisión en vivo para expandirnos mucho más. Asimismo, ustedes han sido testigos en todas las ediciones que hemos venido leyendo sus comentarios. Es más, ya están dejando allí cada uno sus saludos. Dentro de unos minutitos lo voy a ir leyendo. Así que de esta manera damos inicio al programa del día de hoy. Gracias por estar presente y gracias por ser fiel a este programa, que lo único que hace es informar de manera objetiva y transparente y asimismo educar en contenido jurídico. Muy bien, les anticipaba que teníamos un invitado especial, muy reconocido en el ámbito penal. Se trata del abogado penalista Felipe Salas, a quien doy la cordial bienvenida y agradecimiento por estar el día de hoy de manera virtual. Doctor Felipe, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, mi querido Jersey, ¿cómo están los amigos de GEPUD? La mejor capacidad jurídica, capacitación jurídica, ¿cómo Formación están? jurídica. Formación, sí. ¿Cómo Formación están? Qué jurídica. gusto de ¿Cómo verte está? nuevamente, Bienvenido. Jersey. Muchísimas Bien, gracias, bien, el muy gusto bien es de trabajando. nosotros. En esta oportunidad no nos acompañó de manera presencial por X motivos. Lo podemos Así es. decir de esta manera. Pero igual, muchísimas gracias. Si bien es cierto, usted ya conoce la temática del programa. Vamos a ir hablando de las cositas que nos dejó este fin de semana, sobre todo en este acontecer político que día a día nos mantiene en zozobra. Voy a pasar a leer, a ver un poquito de los comentarios que ya nos están dejando de manera introductoria. Truro nos dice: Betsy Chávez es presa política. Jairo José Hernández: primero tienes que pagar 34 años de cárcel por golpista, haciendo alusión al delito de rebelión, y amante de Pedro Castillo. Bueno, esa es información que no está corroborada, pero igual es importante leerlo. Keiko Fujimori, presidente del Perú. Eso es una postura que muchos mantienen. Ojo. Isaac Gómez nos dice: saludos desde Breña, siempre atento a su programa con mi buen almuerzo. Éxitos y sigan informando. Muchísimas gracias, Isaac. Fuerte abrazo, fuerte abrazo. De esta manera voy a pasar a leer los titulares que tenemos para el día de hoy, estimado doctor Felipe Salas. Betsy Chávez confirma que postulará a las elecciones 2026. Lo dio a conocer mediante una entrevista en la radio Exitosa, si no me equivoco. Obviamente producción lo va a hacer llegar a cada uno de ustedes. ¿Y cuál es la postura de algunos congresistas o del Congreso en general, si es que en todo caso puede o no postular a un cargo público Betsy Chávez? Lo analizaremos dentro de un momento. Poder Judicial suspendió por 18 meses al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Sanabria. Este auto proviene de la región de Arequipa por parte de una jueza de investigación que investiga a altos funcionarios, delitos cometidos por altos funcionarios. Pero ¿cuáles fueron los argumentos? Conversaremos sobre Santibáñez, que pidió favores al premier Eduardo Arana por uno de sus clientes, y se trataría del ex policía hoy condenado, alias El Diablo, Marcelo Salirrosas, lleva por nombre este señor. Y cómo es que se ha visto involucrado no solamente el jefe o el titular del gabinete ministerial, sino también el Tribunal Constitucional y el INPE. Congresistas alistan moción de censura en contra de Santibáñez, una iniciativa por parte de la congresista Ruth Luque, que ha sido predecible por los antecedentes o precedentes que ha venido teniendo esta congresista Ruth Luque en contra de este gobierno. Finalmente, el Congreso gasta más de 23 millones en comisiones sin resultados. Comisiones que, dicho sea de paso, apostaría todo a que las personas que nos están viendo desconoce, porque he sido parte de esa idea, he sido parte de ese argumento. Muy sorprendente. ¿Podría haber alguna actuación por parte de la Contraloría? Lo conversaremos dentro de un instante. Estos son los titulares que tenemos para el día de hoy. Ya somos
20 personas conectadas, muchas gracias por estar presente. Por favor, les invito nuevamente a dejar sus comentarios. Y ojo, allí está el WhatsApp 977-950-758. Pueden hacer llegar sus saludos, pueden hacer llegar las fotografías de donde nos están viendo, que amablemente lo transmitiremos. Muy bien, empezamos entonces con el programa del día de hoy, doctor. Empezamos con lo de Betsy Chávez, que confirmó que postulará a las elecciones 2026. Vayamos primero con las declaraciones. Por favor, si producción lo puede alistar para ir desglosando poco a poco si es que en realidad es viable o no la postulación de la ex premier de Pedro Castillo, hoy en juicio por el golpe del 7 de diciembre del 2022. Allí lo va listando producción. Fue en Radio Exitosa con el periodista Nicolás Lucas. Vayamos entonces con las declaraciones, por favor, de Betsy Chávez. Formar a otras personas igual. Eso, yo creo que tenemos que trabajar para poder formar a otras personas y ser un buen servidor público. Pero yendo al punto, o sea, vas a participar en las próximas elecciones, esa es tu decisión. Entiendo que sí voy a participar en las próximas elecciones. Sé que el Parlamento va a buscar inhabilitarme, pero eso no va a impedir que yo postule por una sencilla razón, de que la inhabilitación afecta que el ejercicio del cargo, no la postulación, ¿no? Entonces vamos a definir en este mes en qué partido político vamos a postular. Por supuesto, cuando va a ser dices vamos es porque representas a un colectivo. Claro, en efecto. Yo no creo. Felipe, antes de comentarle un poco en resumen de lo que se ha hablado en esta entrevista, quisiera empezar con lo último que se sabe de Betsy Chávez, que es el impedimento de salida del país que se aprobó, que fue presentado por la fiscal suprema Zoraida Ábalos. De principio, de cajón, hablando en simple cristiano, como se dice coloquialmente, ¿por qué se aprobó o qué buscó esta aprobación de pedido de impedimento de salida de Betsy Chávez? Lo que pasa es que ella tuvo una medida que venció. Luego de esto pidieron una prolongación. Eso es facultad del Ministerio Público, la puede pedir, sí, de la prisión preventiva, pero ya lo había hecho vencido los plazos. Y ella ha presentado una acción constitucional en la que el tribunal ha dicho, y ha sido certero, o sea, ha dicho, ¿sabes qué? No puedes pedir una medida sin respetar los plazos, ya se te había vencido, así que sáquenla. Y obviamente le han puesto una medida menos gravosa, como es el impedimento de salida del país, ¿no? Ahora, estoy viendo que va a postular, menciona, ¿no? Pero ahí hay varias cosas, Jersey, ¿eh? Tenemos que hablar sobre la desvinculación, si hablamos a futuro, que están proponiendo los jueces. Ir entrando entonces el tema principal, que es el tema de la postulación de Betsy Chávez. ¿Es viable la postulación al Congreso de la República? En este caso, no ha mencionado al cargo al que va a publicar, pero ¿es viable la postulación del ex premier Betsy Chávez al Congreso de la República? Sí, puede ella postular. Hasta el momento se le presume inocente porque está siendo procesada, sí, pero no tiene una sentencia firme y condenatoria. Puede postular. Pero ojo, aquí hay un tema, y un tema que a mí me llama mucho la atención. La aplicación de la figura de la desvinculación que han actuado los jueces ahora en el proceso de Castillo. ¿Qué ha pasado? Y eso te lo dije en un programa anterior, ¿recuerdas? ¿Te acuerdas? 2 veces incluso te lo dije, y tú que siempre me invitas. Te dije, puede haber esta figura de la desvinculación, y eso lo tocamos nosotros en un conversatorio que Ejeput también lo ha compartido. Hicimos un conversatorio sobre el caso de Pedro Castillo, y dentro de las mentes brillantes que participaron estaba el doctor Peña Cabrera, por ejemplo, quien dijo, bueno, al parecer acá ha habido un error en la imputación, pero eso se puede, o podrían forzar esta situación, subsanarla mediante la desvinculación. ¿Y qué es la desvinculación? Es que la sala se da cuenta de que la fiscalía, en este caso lo digo, ha imputado mal, ha hecho mal su trabajo, y prácticamente lo que hacen es enmendarle la plana, ¿no? Y decir, no, este delito no va, la rebelión no va porque no ha habido alzamiento en armas, pero sí puede haber la conspiración, ¿no? Que es conspirar para generar una futura rebelión.
Y para eso no necesitas el alzamiento en armas. Así que vamos a procesarlo de aquí en adelante sobre ese tema. Muy probable de que Pedro Castillo tenga una sentencia condenatoria por el delito de conspiración, más no de rebelión. Así es. Lo curioso de esta figura es que lo hacen en la supuesta búsqueda, ¿no? De no dejar impunidad por malas actuaciones del Ministerio Público. Entonces, la lectura que yo tengo, y no creo equivocarme, es de que la sala prácticamente está preparando todo para condenarlo ya por el delito de conspiración a él y a las demás personas, probablemente. César Augusto Romero, doctor, discúlpeme que le interrumpe. César Augusto Romero, parte de la defensa técnica de Betsy Chávez, de la defensa colegiada, mencionó que esto podría tomarse como un adelanto de opinión por parte del Tribunal Especial de la Corte Suprema. ¿Es correcto esta argumentación? Es que, mira, no puede haber un adelanto porque la propia ley ya te lo faculta. O sea, mencionarlo como un adelanto, como causal de recusación de los jueces, no podría ser porque la propia ley te lo faculta. ¿Ok? Así es, así es. Pero hay que ver porque las interpretaciones que se dan sobre la desvinculación, porque la desvinculación tiene que surgir de un hecho o de una situación propia del debate en juicio. Y en este juicio se ha debatido lo mismo, que es la rebelión. Te doy un ejemplo. La desvinculación se daría si es que un imputado por tocamientos confiesa que ha violado en el juicio, no aguanta la presión, la conciencia le pesa y dice, no solo la toqué, la violé. ¿Ok? Tesis que de repente la investigación no se pudo comprobar por falta de pruebas. Entonces, ahí sí se puede hacer una desvinculación. ¿Entiendes? O sea, en este caso no hay esa figura. Se está recortando la posibilidad de realizar actos de investigación para defenderse, porque el fiscal no solo investiga los actos de investigación de cargo, sino de descargo. Entonces, la posibilidad de realizar actos de investigación para la defensa, proponer pruebas en etapa intermedia, todo eso se le está recortando. Aquí lo que me merecería es que los absuelvan por el delito de rebelión y que se inicie un nuevo proceso, porque se supone que no ha prescrito, yo creo que no ha prescrito, por la conspiración, dando la oportunidad de que exista investigación, etapa intermedia y todas las etapas de un proceso. No me parece que haya surgido propiamente de los debates el delito de conspiración, sino de un error del Ministerio Público, y ese error no la tienen por qué pagar las partes, lo tienen que pagar el Ministerio Público. Y el Código Procesal Penal menciona entre sus líneas de que el tribunal que va a sentenciar tiene que anunciar esta desvinculación delante de todas las partes para que ellos puedan tomar acciones. Ahora, para regresar, dentro de un momento volvemos al tema de Pedro Castillo como tal, para regresar al tema de Betsy Chávez. Recordemos que ella aún es congresista suspendida por todo este tema del juicio oral que está en desarrollo. Pero el artículo 92 de la Constitución Política señala que un congresista no puede ejercer algún otro cargo público que no sea la de docente universitaria. Entonces, Betsy Chávez, obviamente, de postular, que eso no está impedido dentro de las restricciones que tiene, de postular al Congreso de la República, ella no podría tomar el puesto de congresista porque ella ya es congresista suspendida. Entonces, ¿cómo argumentar esta figura? ¿Podría ser un impedimento? Claro, en todo caso ella tendría que renunciar para poder postular, hacer su campaña, y como hacen todos los funcionarios, ¿no? ¿Al puesto de congresista? Tengo entendido que no se puede renunciar al puesto de congresista de la República. Habría que ver, yo creo que toda función, sobre todo en el Estado, es renunciable, declinable, ¿eh? Y ella mencionó dentro de la entrevista que tuvo en Exitosa de que posiblemente el Congreso buscaría una inhabilitación. Es decir, que ella totalmente la desvincularía de la idea de ejercer un nuevo cargo público. ¿Ese escenario es predecible a estas alturas con los precedentes que tenemos del Congreso de la República? Yo creo que sí, En el Congreso viven una batalla por estos temas políticos, ¿no? Y ahora, no es tomar posición estas opiniones, por ejemplo, de lo que está pasando en el proceso, porque, bueno,
Por ejemplo, ya en tu programa la vez pasada yo estaba a favor de la amnistía de los militares y policías de la época de Sendero, cuestión que está en contra en la izquierda, pero también yo estoy a favor de que este proceso es un proceso mal llevado y que debe caerse. Y no se debería generar la desvinculación porque la desvinculación tiene otros presupuestos, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Por ahí va el asunto. Ahora, siga, por favor. Sí. Esto, ¿qué tiene que ver con el Congreso? Que claramente el Congreso va a tomar su posición mayoritaria, que es intentar, pues, de todas maneras, desplomar la posición de Bercy Chávez como congresista y también en su proceso penal, ¿no? En simple cristiano, este tema de la desvinculación, para que las personas nos puedan entender, es de que los jueces han dicho, ¿sabes qué? Fiscalía, has imputado mal. Yo o nosotros hemos visto un nuevo delito en el que realmente calcen las pruebas que están mostrándose en el juicio oral. En simples palabras, le está diciendo, fiscal, has hecho mal tu chamba de imputación porque es otro delito. ¿Es correcto? Claro, así es tal cual. Lo que nos trae la figura de la desvinculación es, me desvinculo de la imputación del Ministerio Público y yo como sala voy a proponer que se procese, y tiene la facultad de hacerlo, por otro delito. Y lo que hace es decirle a la defensa si tiene algo que presentar, que proponerse, incluso hasta pruebas, pero no en el mismo tiempo que dura un proceso penal, como te digo. O sea, se está recortando hasta la etapa de investigación, donde la defensa puede realizar o solicitar investigación que lo puedan defender de ese delito. Entonces, la desvinculación tiene que surgir de un hecho o de una situación propia del debate, y en este caso el debate siempre ha sido el mismo. Nunca ha surgido la figura de conspiración propiamente dicha. Yo no he visto que hayan hablado de otra cosa, los testigos, los documentos en los que digan, pues, sí, nos reunimos 3, 4, 5 veces para conspirar, para, no sé, para atraer a las Fuerzas Armadas a nuestra posición. No ha surgido. Yo creo que la figura de vinculación tampoco debió utilizarse, ¿no? Este juicio, el error del Ministerio Público, nada más lo tiene que pagar el Ministerio Público. Si van a absolver a Pedro Castillo y a su gente, que lo absuelvan y eleven copias al Ministerio Público, destituyan a esos fiscales y que inicie el nuevo proceso por el tema de la conspiración. Eso es lo correcto, creo yo. Entonces, yo te lo dije desde un comienzo, habían 2 delitos, ¿no? Uno contra la tranquilidad pública y el otro por rebelión. Mal configurados. Nuestras fiscalías supremas, donde están, pues, la élite de los fiscales, los que ganan por encima de los 30.000 soles, no han sabido configurar un delito. ¿Cuál hubiese sido entonces, para usted, a criterio suyo, después de estar escuchando los aseguros que nos presenta, cuál creo que hubiese sido el mejor papel que hubiese tomado la Fiscalía al momento de imputarle un delito a Pedro Castillo? ¿Qué delito hubiese tallado exactamente con lo que hizo el 7 de diciembre del 2022? Lo que está diciendo la sala, o sea, es insostenible ya la rebelión y la sala le está enmendando la plana al Ministerio Público, porque es insostenible, por ningún lado puedes ver rebelión. Y han rematado, las defensas de estas personas han rematado trayendo juristas españoles reconocidos que los supremos citan en sus sentencias, o sea, ni siquiera para decir no los voy a escuchar, ¿no? Entonces, que les han dicho, oye, mira lo que estás haciendo, ¿no? Mira lo que estás haciendo. Entonces, por ahí va el Debió asunto. ser conspiración desde un principio. Así es, debió ser conspiración desde un principio. Mal la labor del Ministerio Público, malísima, porque puede haber una acusación principal y subsidiaria, ¿no? Pudieron poner principal rebelión, subsidiaria, pues, el tema de la conspiración, pero no lo han hecho así. Han puesto 2 delitos que no tienen, o en conjunto, pero no, han puesto 2 delitos que no calzan de ninguna manera. Betsy Chávez es, como es congresista suspendida, ella es aforada. Recordemos que ella es aforada por el momento. Entonces, ¿cómo se habría tomado en cuenta esto para abrirle este proceso penal por rebelión? ¿Se lo pausó o por ser ella congresista suspendida eso queda en stand-by, el tema del aforamiento?
o ya es desaforada instantáneamente? No, a mí me parece que ella ya ha pasado un proceso constitucional para que le hagan el levantamiento. Es la única forma en la que hubieran Es una podido desaforada. Ajá, es una desaforada. Por ende, no habría manera de que siendo aforada se le abra este proceso. Así es, así es. Correcto. A las personas que ya se están conectando, se están sumando, estamos hablando todo el tema de Betsy Chávez, el tema de su postulación, qué tan viable es. El doctor Felipe Salas nos comenta de que al no presentar ninguna inhabilitación, ella podría francamente postular a los comicios 2026. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ella es congresista suspendida, entonces allí tendría que ver qué opción se toma, ¿no? Son diferentes argumentos, son la información que podemos transmitir sobre el tema. Allí cada uno ya podría presentar sus argumentos, sus opiniones dentro de la caja de comentarios, que encarecidamente lo vamos a leer. Por favor, dejen sus comentarios, déjenos saber qué es lo que piensan. Estamos con el doctor Felipe Salas hablando sobre la coyuntura política que nos ha dejado este fin de semana anonadados, más de lo que ya estábamos. Bien, vamos a pasar a comentar el siguiente titular que tenemos, ya siendo 2:30 de la tarde. Buen provecho a los que están en su hora de break. Bien, nos dice el informe: Poder Judicial suspendió por 18 meses al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Sanabria. Este personaje que ha sido muy cuestionado estos últimos meses por las diferentes manifestaciones que ha tenido en referencia a los operativos que se han tenido, en referencia a el posible aviso al ministro, el entonces ministro del Interior, Juan José Santibáñez, cuando iba a tener un allanamiento. Ahora, Janet Módica Lastra es la jueza del sexto juzgado de investigación preparatoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Arequipa. Es de allí, desde esta región, en la cual se dictó 18 meses de suspensión al general de la PNP, es decir, el jefe, la máxima autoridad de la Policía Nacional del Perú. Antes de entrar en subjetividades, quiero comentar la noticia como tal. Dice que esta medida se fundamenta por la existencia de suficientes elementos probatorios que lo vinculan con la presunta comisión de delitos y un peligro procesal. El uso indebido de aproximadamente 15 efectivos, nos dice allí. Pero ¿qué elementos, doctor Felipe Salas, así en concreto, qué elementos habría tomado la jueza concretamente para dictar esta suspensión del cargo de comandante general al comandante general de la PNP, Víctor Sanabria? Claro, mira, esto es una medida coercitiva. Nosotros estamos acostumbrados a ver en televisión el tema de las medidas coercitivas, por ejemplo, de la prisión preventiva, que es la más gravosa, ¿no? El límite para asegurar, pues, la participación del procesado dentro del proceso, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, esta es una medida menos gravosa, pero importante. ¿Por qué? Porque él es la máxima autoridad de su institución. Y en Arequipa está siendo procesado por hechos que se suscitaron cuando él tenía jefatura ya. Entonces, el razonamiento de la jueza es: tú siendo el jefe, puedes interferir en el proceso, ¿no? Declaraciones, testigos, manejo de documentos. Así que te voy a quitar el poder para que seas procesado como una persona normal, sin poder, sin contar con ese poder. Entonces, esa es la suspensión que se le ha dado, para que no pueda influenciar en el proceso, no genere ningún tipo de influencia o contaminación en el proceso. ¿Recurso ante esta suspensión de 18 meses? Claro, el recurso de apelación. El recurso de apelación lo puede en una presentar segunda él. instancia y podría haber la posibilidad también de que se le anule la suspensión. Sí, también existe esa posibilidad, así es. A ver, los hechos que se le imputan a Víctor Sanabria es el uso indebido de aproximadamente 15 efectivos policiales como mano de obra en obras de construcción en el complejo policial de Arequipa. Esto entre junio y agosto del 2020. Registrándolos como si se realizan inteligencia operativa. Es decir, para escatimar gastos, el señor que ven en pantalla, Víctor Sanabria, habría utilizado efectivos policiales para que trabajen en la construcción de una capilla, tengo entendido. Entonces,
si ya había presupuesto destinado para la mano de obra, ¿por qué utilizar a efectivos policiales? He allí el caso. Entonces, el señor se ha quedado, es lo que dice la tesis fiscal, se ha quedado con el dinero porque estaba estimado en 17.600 soles. Entonces, se ahorra el dinero y pone a trabajar a sus efectivos. Y es más, en el acta de funciones deja ahí como evidencia de que los efectivos policiales habían patrullado o estarían patrullando por toda la región de Arequipa. Entonces mintió. Allí, ¿qué delito se le estaría imputando al señor o sería viable imputarle? Claro, ahí, mira, ahí hay varias cuestiones. Primero hay un abuso de autoridad, porque está abusando de esa autoridad para obligar a trabajar a personas que no les corresponde, por ejemplo, trabajar en una obra, que es lo que menciona, ¿no? Después, habría peculado de uso, ¿no? Peculado propiamente dicho, en el sentido de que está utilizando personal que es pagado por la institución para fines distintos a los que corresponden. Y tercero, tengo entendido que también habría el delito de colusión, porque a él se le investiga por el hecho de que utilizando a esta gente habría realizado una obra y después se habría coludido con una empresa para, digamos, enmascarar esta situación y decir que la empresa lo hizo, ¿no? Obviamente pagando con bienes del Estado, ¿no? Con pecunio del Estado. Y la suma de todas estas imputaciones, ¿cuánto más o menos estaríamos hablando? Calculo yo por encima de los 15 años, ¿no? Sí, por encima de los 15 años. Por encima de los 15 años, sí. Ahora bien, este pedido de suspensión o esta suspensión ya de 18 meses, como usted bien lo dijo, es una medida coercitiva. ¿Sería viable o llegaría al extremo de pedirse una prisión preventiva? Podría llegar a un punto en que sí. ¿Qué tendría que pasar para que se pueda llegar a solicitar una prisión preventiva, doctor Felipe Salas? Tendríamos que ver si es que esta persona genera peligros procesales, sobre todo, ¿no? Porque no le han dado esas medidas, pero tendríamos que ver si ha generado algún tipo de peligro procesal, peligro de fuga, obstaculización. Miren que esta medida que le han dado suspensión tiene que ver un poco con la obstaculización, ¿eh? Que de repente no es tan contundente, que no ha podido generar o no se ha cumplido con los otros presupuestos para generar una prisión preventiva, pero ya se le impusieron. Entonces, de ser latentes estos peligros, inmediatamente el fiscal le va a pedir al juez de investigación preparatoria que le pueda dar una prisión preventiva. Entonces, habría que ver cómo se va desarrollando el proceso para ver si es necesario esto. Claro, entre las medidas que se toman en cuenta es el tema del peligro de fuga y la obstaculización de los elementos probatorios. Y es allí en donde han salido testigos protegidos con pasamontañas. Mamá, estoy en una entrevista, ¿qué pasa? Ya nada, como me dijiste, te recojo. Ya, mamita, ya. Le decía, ¿no? Quiero aprovechar y mandar un saludo a Ruth Rivas, que ya está presente en nuestro programa. Buenas tardes, Ejepú, nos dice. Muy buenas tardes, Ruth Rivas. Marcia Ramírez Mullizaca. Doctora Betsy Chávez puede postular a la presidencia. Ella tiene experiencia porque es abogada. Los saludo desde región Puno, Juliaca. Un fuerte abrazo a toda la gente de Juliaca, de Puno. Abríguense mucho porque ya hace demasiado frío. Ni me lo imagino. Bien, veníamos comentando el tema de la suspensión de Víctor Sanabria. Bien anunciaba el tema de los testigos protegidos que por temer a las represalias por parte de este señor y toda la influencia que tiene dentro de la Policía Nacional del Perú, han salido a declarar con pasamontañas. Entonces, de que podría haber una obstaculización de los elementos probatorios, no se podría descartar. Podría haber. Doctor Felipe, ¿me escucha? Sí. Disculpa, ¿me podrías volver a mencionar? Lo que pasa es que podría haber una obstaculización de elementos probatorios por parte del suspendido general Víctor Sanabria. O sea, hay esa posibilidad. Claro, por el alto cargo que él tiene. Y acuérdate que todas las pruebas de esos casos están dentro de la administración de la Policía Nacional del Perú. Y él tiene el poder suficiente como para poder influenciar a los funcionarios que custodian la documentación, las pruebas, todo,
para pese poder a de estar repente suspendido. Eso es una posibilidad, ¿no? Entonces, al existir esta posibilidad, lo que buscan es suspenderlo, quitarle este poder. Bueno, desde ya se ha visto, y haciendo énfasis en un tema político, se le ha visto inmerso en un montón de cosas al señor Víctor Sanabria. Ya muchos medios de comunicación han mostrado, han transparentado evidencias donde el señor se ve envuelto en unas situaciones que dan mucho que desear. Estamos hablando del jefe de la Policía Nacional del Perú, estamos hablando de la punta de toda la pirámide de jerarquía de la PNP. Entonces, para hacer una pequeña reflexión, si la cabeza de la Policía Nacional del Perú se encuentra inmerso en estas situaciones, no descartando la presunción de inocencia, que toda persona tiene derecho, pero si la cabeza de la Policía Nacional del Perú está inmerso en todas estas situaciones aberrantes, ¿qué podemos esperar de los que están abajo? Entonces yo creo que hay que darnos cuenta un poquito de toda la reforma policial que debería existir, y es más, debería puntualizarse o tomarse como prioridad para los siguientes comicios o la siguiente gestión del 2026. ¿Usted cómo ve esta situación, doctor Felipe Salas? Sí, definitivamente. Mira, pero no es solo en la Policía Nacional del Perú, ¿eh? Contra la corrupción luchan nuestras autoridades años tras años y están en todos lados. Hace unos meses vi fiscales condenados por temas de corrupción en la policía. Es un mal endémico, ¿no? Entonces, las políticas que se generan contra la corrupción no están funcionando. Entonces, debe haber toda una reestructuración en ese sistema, en estas políticas contra la corrupción en todas las instituciones del Estado. Lamentablemente han llegado a una institución importante como es la Policía Nacional del Perú, y como tú dices, ahorita con la situación difícil que vivimos en seguridad ciudadana, tenemos que afrontar encima de que nuestra policía esté descabezada, porque es lo que pasa, está descabezada. Entonces imagínate, ¿eso a quién favorece, no? A las organizaciones criminales, bandas criminales, delincuencia común. Hasta policías pertenecientes a bandas criminales, a extorsionadores, hasta cobradores de cupo. Una locura total. O sea, que el general desviaba el dinero de la obra a sus bolsillos, haciéndolos trabajar a sus subalternos. Correcto, es precisamente lo que tú has dicho, estimada Ruth Rivas. Rodrigo Falcón dice, una BURRA más en la política. Bueno, siempre con respeto. Nos guste o no nos gusten los funcionarios que tenemos, hay que dirigirnos siempre manteniendo la mesura correspondiente, pero siendo objetivos. Para terminar ya este tema, doctor, quiero mencionar solo la información que tenemos. Otro de los hechos que se le imputa son la contratación simulada de los 17.600 por la remodelación del patio de armas. Según la Fiscalía, Sanabria y otros concertaron con un maestro de obras para una contratación directa irregular por 4.700 soles. Luego simularon un proceso para justificar un pago mayor, que ya es 17.600, de la obra, con instrucciones para quedarse con el excedente. Ya en sencillas palabras, al maestro de la obra le dijo el señor Víctor Sanabria, en sencillo, ¿cuánto va a ser la mano de obra? 4.700, le dijo. Bien, entonces voy a simular un proceso y yo voy a poner que va a costar 17.600. Luego le llega ese dinero a las cuentas del maestro de obra y el señor dice, pero se han equivocado. ¿Por qué me han desembolsado esta cantidad de dinero si solo me corresponde 4.700? Es allí donde se comunica con, según la tesis fiscal, con el comandante general Víctor Sanabria y le dice, señor, se han equivocado, me han desembolsado más dinero del que se ha previsto, se ha acordado. Y ahí entra el tema sucio del señor suspendido Víctor Sanabria. Le dice, me vas a devolver el dinero, pero en efectivo. Este procedimiento debió hacerse no directamente con él. Él no tenía las facultades ni las competencias de recibir ese dinero. Entonces allí se responsabilidad penal de descubrirse, de investigarse que realmente sí se corrobora esta información. Bueno, esperemos que el Ministerio Público cumpla su labor, se llegue al final de toda esta investigación y se cometa justicia. Ahora, en ese hecho 2, digámoslo así,
tienen un testigo directo, que es el trabajador, el obrero, el maestro de obra. Entonces, al tener un testigo directo, ya se pone bastante complicada la situación del general, ¿eh? Se pone bastante complicada porque ese testigo no solamente está dando su palabra, sino va a dar cuentas donde ha sido depositada, donde van a concordar fechas. Y obviamente esto lo van a concatenar con la actividad que hubiera desarrollado la presunta empresa que habrían contratado después como para enmendar esta situación, y pueden ver si es que no son compatibles las fechas, los pagos, no hay nada que hacer ahí, ¿eh? No hay nada que hacer y son penas efectivas, ¿eh? Por colusión. Carta notarial el maestro de obra para que se evidencie que él está haciendo regresar el dinero. Entonces, de que la tiene difícil, el suspendido comandante general la tiene re difícil. Vamos a ver cómo se desarrolla su situación. Muy bien, vamos a pasar una pequeña digresión. Vamos a hacer la mención de uno de nuestros cursos de la Escuela de Gestión Pública y Derecho, quien ha aperturado un nuevo curso que se llama Diplomado Código Procesal Penal y Litigación Oral, que inicia este 23 de septiembre vía Zoom y que está certificado por el Colegio de Abogados de Huaura, dirigido a estudiantes, abogados, a jueces, a cualquier persona del ámbito jurídico que desee especializarse mucho más en estos temas que son de gran relevancia, y que dará inicio el diplomado el 23 de septiembre. Así que ya queda poquísimos días, queda menos de una semana si no me equivoco. Vayan a separar su vacante, no se queden sin su vacante, no hay excusa para no seguir aprendiendo. Y ya saben, Diplomado Código Procesal Penal y Litigación Oral por la Escuela de Gestión Pública y Derecho EGPUD. Muy bien, vamos a pasar a comentar el siguiente titular, la siguiente noticia que tenemos para todos el día de hoy. Santibáñez pidió favores a Premier Arana por uno de sus clientes. Bien, para entender este tema tenemos que ubicarnos en nuestra línea cronológica en el año 2016, donde un policía, fue condenado a prisión por colaborar con una organización criminal denominada los K&K, que respondería a un brazo de los pulpos de Trujillo. Todo esto se desarrolló en la región de Trujillo. Es allí donde la familia de este señor, llamado Miguel Marcelo Salirrosas, concurre a un abogado que había tenido precedentes de defender a policías que han sido condenados o que han estado inmersos en estos temas penales. Se trataría de Juan José Santibáñez, quien años después había presentado un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional. Ahora, aquí nace el tema de los audios. La familia había desembolsado $20,000, no por sus honorarios, que eso no tendría nada que ver con algún tema, un ámbito penal, una imputación penal. El tema de sus honorarios son temas muy apartes, que eso independientemente ya lo ve cada abogado. Si no, se trataría de un dinero que aseguraría de que el señor Miguel Marcelo Salirrosas salga en libertad, porque recordemos que él fue condenado a más de 25 años de cárcel por el delito de organización criminal. Entonces la familia presenta estos $20,000 y Juan José Santibáñez asegura, no lo digo yo, están las evidencias de los audios que han sido transparentados, evidenciados en los diferentes medios de comunicación, en los programas dominicales, Punto Final, Panorama. El señor Juan José Santibáñez decía en esos audios que tenía influencias en 3 instituciones importantes. Hablamos del Tribunal Constitucional, del INPE y del Ministerio de Justicia. ¿Quién radicaba en el Ministerio de Justicia? Eduardo Arana. Ahora, allí se evidencian los audios, pero antes de seguir comentando, quisiera que por favor, producción, nos aliste uno de los audios con las cuales podamos esclarecer mucho mejor estos hechos y pasar a desglosar los hilos que tenemos pendientes. Con Arana, por favor, con el premier Eduardo Arana, que es uno de los muchos audios que dicen tener los medios de comunicación, en donde se vincula
a Juan José Santibáñez defendiendo a uno de sus clientes, siendo ya ministro del Interior. El señor no tenía por qué haber metido la mano, perteneciendo ya al gabinete ministerial, a uno de sus clientes. Entonces, ahí estaríamos hablando de delitos muy fuertes, pero vayamos a escuchar primero uno de los audios que fue evidenciado en el Dominical Panorama. Hermano, oye, escúchame nomás, escúchame. No quiero molestarte, rapidísimo nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio de la familia de los policías, ¿ya? Que están en... Y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo, ¿no? Todavía no lo cambian, hermano, sigue todavía ahí. No veo ahorita. Por favor, ¿ya? Te mando su nombre completo, ¿ya? Listo. ¿Qué tipo de injerencia puede tener este señor en si cambia o no cambia al pabellón? Doctor Felipe Salas, la Fiscalía imputa a Juan José Santibáñez una nueva investigación de las 13 que tienen cola por tráfico de influencias. ¿Cómo se evidencia el delito de tráfico de influencias en todo este contexto? El tráfico de influencia, también llamados desde épocas remotas, los vendedores de humo, ¿no? Esto es básicamente una situación, es una persona prefiere tener influencias o logra tener influencias para una decisión, ojo que cabe también la tentativa, para una decisión sobre un funcionario público que es competente sobre esta decisión. Puede ser real o simulada. Simulada es, yo te digo, Jersey, tú estás construyendo tu casita o un negocio, yo conozco al alcalde, así que te voy a dar las licencias, pero necesito que me des $2,000. Entonces, dentro de las investigaciones se ve que yo no tengo vinculación con el alcalde, entonces es simulada. Eso también se condena. Y las reales son cuando sí existe el contacto, ¿no? Entonces, las penas van, dependiendo del caso, pueden ser de 4 a 6 o de 4 a 8 años, dependiendo si está en el tipo agravante. Entonces, de eso se trata, ¿no? De generar una influencia sobre una decisión que pueda tomar un funcionario público. En este caso, vemos que Santibáñez ya está comprometido por este tema de alias Diablo, no solamente con Arana, sino también la imputación que tienes por influenciar ante el Tribunal Constitucional o intentar influenciar ante el Tribunal Constitucional y también ante el INPE. Y esto lo tiene antes de haber asumido esta nueva gestión como ministro de Justicia, ¿no? Entonces, yo me pregunto, con tantos cuestionamientos, con procesos penales abiertos, ¿cómo es que ha elegido volver a ponerse a la palestra, ¿no? Para él, considero, es bastante riesgoso, es bastante... estar en los medios, pues lo va a tener apuntando todo sobre él, ¿no? Creo que ha sido una mala decisión de él haber asumido este ministerio con tan sendos cuestionamientos que aún tiene que resolver, ¿no? A excepción de esos $20,000 que no fueron sus honorarios, claro está, y está evidenciado en los audios, ¿la recepción de estos $20,000 desfavorecería más su situación o ya es parte de la imputación del delito de tráfico de influencias? ¿Se le podría abrir otra investigación por ese tema o empeoraría? Sí, entendiendo que están en investigación estos casos, podría ampliarse como un hecho nuevo, ¿no? Como un hecho nuevo para que sea investigado sobre este tema. Entonces, empeoraría más, creo yo. ¿Se le imputaría por otro delito o ya sería parte de la imputación de tráfico de influencias? Sería parte de la imputación de tráfico de influencias, pero sumándole un hecho, como un concurso real. Ahora, esos audios que ha sido difundido, que obviamente ha desacreditado su autoría Juan José Santibáñez, como en otros audios también ha tomado la misma postura. Eduardo Arana también se pronunció, dijo de que no tomó ninguna parte, no hizo caso a ningún pedido y que no sabe la situación que por la cual él se está viendo envuelto. Y lo mismo hizo Javier Yaque, ex jefe del INPE de aquel entonces. Pero acá hay un tema que llama mucho la atención. Esos audios que ya han sido presentados por los medios, ¿correspondería pasar por una prueba de peritaje o ya pueden ser tomados por la Fiscalía como elementos probatorios? No, definitivamente se tiene que pasar
un peritaje fonoaudiológico para verificar de que provendrían de esta fuente, ¿no? Que sería el señor Santibáñez. Tiene que corroborarse eso. Además de eso, hay que ver de dónde han sido extraídos, ¿no? Se tiene que sacar una copia espejo, una copia hash del material digital obtenido, si es de un teléfono, del propio teléfono o de la persona que lo ha grabado. También tienes que tener ciertas garantías para poder validar ese material, pues, digital, ¿no? Eso es lo que nos exige no solo las reglamentaciones, por ejemplo, de obtención de material digital del Ministerio Público, sino hay jurisprudencia también al respecto, caso Kenji Fujimori. Entonces, si queremos valorar eso en un proceso, tiene que seguir los procedimientos de ley, no es que se dé automáticamente, ¿no? Y de ser corroborado la participación de Eduardo Arana, Javier Yaque y demás magistrados del Tribunal Constitucional, en ellos, muy importante, Gustavo Gutiérrez Tixe, que sale también pronunciado por Juan José Santibáñez, de ser ellos encontrados también parte de todo este circuito de negociaciones, de tráfico de influencias, ¿también se les imputaría este mismo delito o sería otro? No, se les imputaría ese mismo delito y también inclusive se les podría imputar el delito de cohecho, ¿no? Pero recordemos que Juan José Santibáñez hoy en día no puede ser investigado, porque él es aforado. Él es parte del gabinete ministerial. Y con esto quiero pasar al siguiente tema, que ya se han buscado, o congresistas ya estarían asegurando, que faltan solo 9 firmas para presentar moción de censura contra Juan José Santibáñez. Entonces, estamos hablando de la posibilidad de que Juan José Santibáñez vuelva a ser censurado por segunda vez consecutiva. Esta es una iniciativa presentada por Ruth Luque en amparo del artículo 86 del reglamento del Congreso y 132 de la Constitución Política. Está evaluando una moción de censura para Juan José Santibáñez por toda esta controversia, por todo este escenario en el que se ha visto envuelto penalmente el tema de los audios. A ver, a estas alturas, ¿es pertinente censurar a Juan José Santibáñez? Doctor, ¿usted lo ve conveniente o ve un recurso innecesario por parte del Congreso de la República? No, yo pienso que con tan sendos cuestionamientos y viniendo ya de una censura, yo creo que en este sentido, en este punto sí estaría de acuerdo. Sería pertinente entonces una nueva censura a Santibáñez. Sí, yo considero que sí, mi querido Jersey. La última noticia que tenemos es de que ya se ha aprobado una moción de censura, un pedido de moción de censura en contra de Eduardo Arana, el premier, porque él obviamente tiene que responder por todos los ministros. Independientemente de cada uno, también puede ser presentada una moción de censura, pero recordemos que tiene que pasar por una interpelación y posteriormente se evalúa la moción de censura. La moción de censura al premier Eduardo Arana también tendría que ser conveniente, tendría que ser aprobado por el Congreso de la República. Claro, tendría que ser aprobado, pero sí, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver los sustentos también, porque se requieren ciertos sustentos para poder realizar esta moción, ¿no? Yo recuerdo que antes, en otros tiempos, ya bueno, se esperaba el diario El Peruano y se revisaba, ¿no?, la renuncia de cualquier ministro que se haya visto envuelto en este tipo de situaciones. Pero hoy en día ya no. Hoy en día ya no renuncia. Es más, les importa 3 cominos estar metido en este tipo de situaciones. Es más, se ha normalizado, podríamos decir, algo que suena obviamente desagradablemente, pero es la verdad, es la realidad en la que estamos inmersos. Allí en pantalla el documento que evidencia la censura al presidente del Consejo de Ministros, señor Eduardo Melchor Arana, por haber incurrido en actos que comprometen la probidad e idoneidad pública y la confianza ciudadana, al quedar evidenciado en audios difundidos por diversos medios de comunicación que habría participado en las coordinaciones ilícitas con el entonces ministro del Interior, Juan José Santibáñez, para favorecer a un interno sentenciado por la asociación ilícita para delinquir. Documento que fue presentado por la congresista Ruth Luque, quien también ya viene
evaluando la moción de censura contra Juan José Santibáñez. Hoy en día se ha presentado contra Eduardo Arana. Mañana, pasado mañana, estos últimos días, podría ser presentado por Santibáñez, contra Santibáñez. Ruth Rivas nos dice: Santibáñez había sido una perlita. Lidia Grados: ahora cualquier rojo se lanza, ni un voto te daría. Haciendo alusión, me imagino, a Betsy Chávez. Pero bueno, es la situación en la que se encuentra hoy en día nuestro gabinete ministerial. Asimismo, es importante precisar que de presentarse una moción de censura contra Eduardo Arana, se vendría la crisis total del gabinete y tendrían que ser apartados todos. Todos tendrían que presentar su renuncia irrevocable y la presidenta tendría que aceptarlo. Tendría 2 días hábiles para juramentar un nuevo gabinete ministerial. Que hoy en día ser ministro ya no es nada de asombro, nada de respeto. Cualquier persona ya puede ser ministro. Eso ha quedado claro en los cambios de gabinete ministerial que hemos tenido en los últimos años. Hasta alguien Muy bien, censurado, para pasar, ¿no? Perdón, doctor. Hasta alguien censurado, ¿no? Hasta alguien censurado. Y es porque el Congreso, la Constitución Política no prohíbe que un ministro censurado pueda volver a ser ministro. Entonces, si Juan José Santibáñez vuelve a ser censurado por segunda vez, que no nos sorprenda una tercera vez que pueda aparecer en el gabinete ministerial. Muy bien, vamos a pasar a comentar ya la última noticia que tenemos para todos el día de hoy, recordando la presencia de nuestro gran invitado Felipe Salas en el programa de Conexión Jurídica de hoy, 15 de septiembre, ya siendo las 3 de la tarde. Fermín Cabrecos: Betsy Chávez debe ir a la cárcel por un largo tiempo. Agradecemos tu comentario, estimado Fermín. Gracias por estar presente en el programa del día de hoy. Muy bien, como lo decía, Congreso gasta más de 23 millones en comisiones sin resultados. El informe de Infobae evidencia que 11 comisiones investigadoras y 28 especiales fueron creadas por este Congreso de la República. Es decir, desde el 2021. El crecimiento del número en comisiones, que de 36 en 2021 saltó a 51 en 2022. Y no está mal que se hayan creado o se hayan ampliado mayor número de comisiones. Ojo, no está mal, está bien que sea una iniciativa priorizada por este Congreso de la República. Lo que está mal es que se despilfarre dinero cuando no se obtiene ningún beneficio. Más de 23.3 millones de soles. Doctor, estamos hablando de un despilfarro tremendo. ¿Puede la Contraloría tomar alguna iniciativa en este despilfarro de dinero del Congreso de la República? Claro, definitivamente esto tiene que ser fiscalizado por la Contraloría Nacional. Es demasiado manejo de dinero y, como tú mencionas, para labores que no generan ningún resultado. Ya hemos visto estas comisiones muchas veces son motivo de burla. ¿Y por qué son motivo de burla? Porque pretenden realizar la misma labor de la Fiscalía y van las personas a declarar, los investigados, y se acogen al silencio y quedan en nada y empiezan, claro, ahí no miden sus palabras, no miden sus actuares y pues pierden los papeles los congresistas, ¿no? Entonces, en esos casos en específicos, por ejemplo, donde hay investigaciones abiertas en el Ministerio Público, está el principio de no autoincriminación, está la posibilidad de acogerse al silencio. Entonces, ¿para qué sirven? ¿Cuántos funcionarios hay en esa mesa y se les paga por día? ¿Cuánto estamos gastando en luz, agua, para algo que sabemos que no va a rendir frutos? Las comisiones deberían ser específicas para temas puntuales y que realmente le competen al Congreso, no para replicar situaciones que esté viendo pues la Fiscalía de la Nación, ¿no? Deberían existir estas comisiones investigadoras, como bien se llaman, dentro del Congreso. Deberían haber, pero en situaciones en las que políticamente puedan aportar a las investigaciones del Ministerio Público, no a replicar las labores que ellos hacen. Claro, porque están investigando a ellos mismos, a sus mismos colegas. Así es. Entonces, el conflicto de intereses ya estaría evidenciado por todo lado. Claro, definitivamente, porque
en algunas comisiones prenden el acelerador por un hecho, de ahí generan sus alianzas políticas y meten el freno, ¿no? ¿El Ministerio de Economía tiene algo de responsabilidad en esta situación o no? Claro, si va a haber una investigación por parte de la Contraloría, debería llegar hasta el Ministerio de Economía, porque él es el que ha aprobado estos presupuestos desmedidos, ¿no? Desmedidos. Deberían tener una base, un sustento, yo supongo un informe técnico que nos diga que va a ser fructífero. Y vemos que no es fructífero y encima lo han aumentado. Claro, porque acá el informe nos dice, ha sido uno de los argumentos, bueno, el crecimiento de 36 a 51 comisiones es el principal argumento por el cual ha servido para solicitar mayores fondos ante el Ministerio de Economía y Finanzas, que hoy preside Raúl Pérez Reyes. En 2022 se tramitó un crédito suplementario de 70 millones a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y todo este dinero se va en el pago de los trabajadores, de los servidores públicos. Y como bien lo decíamos al principio, no se obtiene ningún beneficio. Entonces, ¿para qué sirven estas comisiones? Es más, deberían dejar de existir. Sería la mejor opción para priorizar el gasto de todo el presupuesto estatal en mejores cosas, como por ejemplo salud, como por ejemplo educación, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el despilfarro es evidente. La Contraloría debería tomar acciones y que esperemos de verdad que sean fructíferos a favor de la ciudadanía. Para ir cerrando ya la edición del día de hoy, doctor, a ver qué me dice Fermín. Cebrecos. No soy cabrecos, sino cebrecos. Bueno, cebrecos. Discúlpame, estimado Fermín, la dislexia está fuerte. ¿Cómo podría usted describir... Se ríe acá, producción. ¿Cómo podría usted describir la labor de estos congresistas ya en este último semestre del año? Bueno, me parece que tenemos una mayoría política que en el Congreso está haciendo lo que bien les place, ¿no? Entonces, en algunas cosas pueden ser objetivos, sí, no hay que tampoco, digamos, solamente resaltar lo malo, pero sí vemos que el manejo lo tienen de forma absoluta, ¿no? Entonces, yo creo que esa no es la finalidad que debería darse el próximo año, ¿no? Que de alguna manera, si hemos pasado a la bicameralidad, hay que buscar de que exista una situación en la que los poderes sean igualitarios, o los poderes que tienen los congresistas puedan ser, digamos, de alguna forma medidos, estar centrificados, ¿no? Para que no exista lo que está pasando ahora, pues. No existan estas alianzas, estas situaciones que muchas veces hasta nos avergüenzan, ¿no? Como usted lo dice, para el siguiente año va a ser un congreso bicameral. Va a haber diputados y senadores. ¿Cree que la fiscalización va a mejorar o va a empeorar? Poniéndonos así un poco pitonizos, ya que usted se ha caracterizado ya por vaticinar, por predecir las situaciones políticas de algunos funcionarios. Yo creo que va a estar mejor. Yo creo que va a estar mejor porque de alguna manera la bicameralidad resulta ser un filtro de las acciones de los diputados y los senadores, ¿no? Entonces esperemos que mejore de alguna manera. El problema también está en la ciudadanía. Creo que hemos pasado, ya teniendo tantos presidentes presos, deberíamos aprender a votar, ¿no? Entonces, definitivamente. Y asimismo un llamado a todas las personas, no solamente a nuestra audiencia, sino a todas, que actuemos con responsabilidad, pensemos con objetividad y que sea lo más beneficioso a favor de la ciudadanía, a favor de la democracia y el cumplimiento de la constitucionalidad, que es lo que más puede velar por nuestros derechos y el derecho al debido proceso. Muchísimas gracias, doctor Felipe Salas, por estar presente en la edición del día de hoy. Esperamos contar nuevamente con su presencia, pero en otra oportunidad presencial. Claro que sí, mi querido Jersey. Yo siempre estoy ahí con Ejecput, la mejor formación jurídica, y contigo en tu programa Conexión Jurídica. Encantado, siempre es un placer participar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Felipe Salas. Muchísimas gracias a todos también por estar presentes, por haber dejado sus comentarios, sus opiniones.
Marco Benvenuto nos dice una iniciativa que promete sería revisa tu candidato. Esperemos que ayude a la gente a votar a lo mejor posible. Está muy bueno, está muy bueno. Como bien lo veníamos mencionando. Por favor, tómense el tiempo por lo menos de revisar los medios que hoy en día cualquier persona puede acceder. Nosotros también nos encontramos en todas las redes sociales. Vamos a seguir cumpliendo con nuestra dura labor de seguir informando, de seguir educando. Y por favor nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Meta. Estamos subiendo contenido jurídico, estamos subiendo contenido informativo de gran relevancia para todos. Así que muchísimas gracias por estar presentes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día miércoles a las 2 de la tarde aquí en Conexión Jurídica. Gracias por el programa, nos dice Ruth Rivas. Gracias a ti por estar presente. Soy Yersin Perales. No olviden, por favor, que este programa llega gracias a Egeput, la mejor formación jurídica. Hasta el día miércoles. Chau, chau.